Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema de la empresa y la producción. Bueno, cuando nosotros hablamos de empresa, ya sabemos que nos estamos refiriendo a una unidad productiva que tiene como objetivo principal la generación u obtención de ganancia o beneficio. La maximización de beneficios, decimos, ¿no? Pero bueno, esta no es la única función que lleva adelante la empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la llamada finalidad mercantil, que tiene que ver justamente con o bueno, primero la finalidad económica, que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. La finalidad mercantil, que tiene que ver con la venta de los productos. Y bueno, mencionábamos también ya la finalidad lucrativa. Pero bueno, aparte de todas estas funciones, características que ya habíamos conversado anteriormente, se va a agregar la finalidad de responsabilidad empresarial, o la llamada responsabilidad social empresarial. Y esto se refiere básicamente a que la empresa no tiene una responsabilidad solamente con los grupos directamente involucrados con ella, sino también con la sociedad en su conjunto. A ver, me explico. Antes se creía que la empresa solamente tenía responsabilidades con los llamados grupos de interés, por ejemplo, los accionistas o propietarios, de repente los gerentes o incluso los trabajadores. Pero no iba más allá de eso. Sin embargo, nosotros sabemos que siempre que se realiza una actividad económica, hay una consecuencia, hay un impacto en terceros. Y sobre todo cuando son empresas grandes, esto es más notorio, ¿no? O sea, si tú pongas una bodega, si pongas de repente, pues, un carrito sanguchero, ¿no? Igual va a haber una consecuencia en la sociedad, un efecto, ¿no? Una externalidad, sí. Pero en el caso de las grandes empresas, esto es más notorio. Pues el ejemplo típico ahí es la minería. La minería genera contaminación y esa contaminación perjudica a la gente, ¿no? Entonces, esa gente que en principio no tenía nada que ver con esta actividad se ve involucrada, pero bueno, en este caso se ve perjudicada. Entonces, la empresa también asume una responsabilidad con estas personas, con estas comunidades, con la sociedad. Y bueno, buscarán mecanismos de compensación, que muchas veces pueden ser monetarios, o de repente a través de algunas ayudas, ¿no? A veces ayudan para que en la comunidad se creen colegios, postas médicas, y de esta manera, en cierto modo, resarcir el perjuicio generado por la actividad económica misma. En este ejemplo, en la minería que lleva adelante una empresa. Bien, entonces eso es básicamente lo adicional. Ahora, cuando hablamos de la clasificación, ¿no? Queremos saber eh, cuáles son los tipos de empresas, ¿no? Aquí podemos clasificar según su tamaño. Y en ese sentido tenemos la micro, pequeña, mediana y la gran empresa, ¿no? Habría que agregar aquí también la gran empresa. Entonces, los tres primeros son justamente las famosas pymes y efectivamente congregan o concentran prácticamente el 90% de las empresas en el Perú. Y por ende son las que emplean más personal, más número de trabajadores están en las pymes. No son vistas como un todo, ¿no? Son más de 2 millones de pymes. Sin embargo, las empresas grandes son las que facturan más, o sea, tienen más ingresos, pagan más tributos y por ende también dan empleos de mayor calidad, ¿no? En las pymes todavía hay mucha precarización del trabajo. Entonces, cada uno tiene aspectos positivos, negativos, pero todas son importantes para el país. Ahora, ¿cómo distinguir
¿Qué cosa es una pyme, una micro, pequeña, mediana, de una que no lo es? Bueno, hay dos criterios que se han venido manejando. Uno es el criterio de ventas anuales, o sea, de ingresos, y otro es el criterio de número de trabajadores. Aunque este último criterio ya poco a poco está quedando de lado, pero bueno, vamos a mencionarlo, ¿no? El principal, repito, es el criterio de ventas anuales. Entonces, ¿cómo yo sé que una empresa es micro? ¿Cómo hay una microempresa? Bueno, eso es cuando una empresa tiene ventas anuales de hasta 150 UITs. Profe, ¿y cómo sé que es mediana? Ya hasta 1700 UITs. Profe, ¿cómo sé que es pequeña, no? Hasta 1700. ¿Cómo sé que es mediana? Hasta 2300. Y grande, bueno, más de 2300. No tiene un límite. Ahora, la OIT. ¿Qué cosa es la OIT? OIT significa unidad impositiva tributaria. Es un monto que establecen las autoridades económicas. Generalmente se utiliza para establecer multa, para establecer sanciones, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT lo utiliza. Eh, pero bueno, lo importante sería saber su valor, ¿no? Pregunta, ¿cuánto vale la UIT para el año 2020? ¿Alguien sabe? O de repente lo están buscando, ¿no? ¿Cuánto vale la UIT, perdón, para el año 2021? Por el año 2022. ¿A cuánto asciende la UIT? Ya miren, para ganar tiempo, yo les voy a decir ya. 4000, bueno, acá ya lo habían puesto, muy bien, joven. 4400 soles, ya 4400 soles. ¿Y la UIT del año 2020? Eso fue 4300, ¿no? Generalmente varía en 50 soles, 100 soles, no varía más, ¿sí? Y bueno, entonces tú multiplicas ese monto por los 150, 1700, lo que hemos dicho acá, y sabrás el tamaño de la empresa. Y bueno, como les dije, había otro criterio que son los trabajadores, que a estas alturas ya podríamos considerar un criterio complementario, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la microempresa se decía hasta 10 trabajadores, pequeña hasta 100, mediana, algunos decían de 100 a 200, ¿no? Y grande, más de 200, ¿no? O simplemente ya todo eso le ponían más de 100, como está en la PPT, ¿no? Pero bueno, como te digo, esto ya no se suele utilizar mucho y lo que prevalece es el criterio de ingresos, ¿sí? De las UITs. Bien, entonces esa es una clasificación. Ahora, la otra clasificación es según el aspecto jurídico. ¿Ya? Pero antes de explicarte eso, aunque bueno, acá hay unas gráficas interesantes, ya ustedes revísenlas con calma. Por ejemplo, date cuenta que la mayor cantidad de empresas, por ende la mayor cantidad de empleo, está en el sector de comercio y de servicios, ¿no? La mayoría de peruanos trabaja en esto. Y bueno, aquí tenemos un dato en cuanto al número de empresas que ha estado creciendo de manera sostenida, pero ojo, hay que tener en cuenta que esto no es algo lineal. O sea, en realidad acá pareciera que siempre van aumentando las empresas, ¿no? Pero realmente hay empresas que abren, hay empresas que cierran, pero claro, el neto, el resultado final es positivo, ¿no? Por eso es que sigue aumentando. O sea, lo que quiero que entiendas no es que las empresas son externas, ¿no? Pero claro, se esperaría sí que tengan un cierto periodo de vida. Acá en el Perú, si bien es cierto, se crean muchas empresas, ¿no? Justamente dicen que el Perú es un país emprendedor, entre otras cosas, porque se crean entre la formalidad y la informalidad, es uno de los países donde se crean más empresas. Pero también la mortalidad es tremenda, ¿no? La mayoría de pequeñas empresas van cerrando al cabo de un año, ¿no? Entonces, todo eso hay que superar. Pero bueno, el resultado neto es que sigue habiendo más empresas
Y esto es algo bueno para la economía porque se produce más, se generan más puestos de trabajo, se agrega valor a la producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, lo otro que les decía, ¿no? Es que la segunda clasificación es según su aspecto jurídico. Pero para que puedas entender esto mejor, tengo que explicarte dos cosas. Tengo que explicarte la diferencia entre persona natural y persona jurídica y explicarte también la diferencia entre responsabilidad limitada e ilimitada. Y tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Ya, no te preocupes, estamos yendo pasito a pasito, despacito, ¿no? Como dice la canción. Mira, a ver, vamos a hacerlo acá, ¿ya? Vamos a generar un espacio aquí. Ya, la magia de internet. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner un caso de que alguno de ustedes quiera crear una empresa, que tú quieres crear una empresa. Entonces tú dices, ya, genial, profesor, yo creo mi empresa. Pero para que tú puedas crear una empresa, quiere decir que hay normas que permiten ello. Claro, nosotros por el tipo de economía que tenemos es algo relativamente normal. Por eso quizás no nos ponemos a pensar qué es lo que tiene que ocurrir para que haya una empresa, ¿no? Pero en sí, repito, hay normas, hay reglas que establecen eso. Entonces, bueno, dicho lo anterior, tendríamos lo siguiente. Supongamos que tú estás acá. Tú estás acá, flaquito o flaquita. Ya. Y supongamos que tú te llamas Juan Pérez. Es uno de los nombres más comunes en el Perú, ¿no? Juan Pérez. Entonces, tú, Juan Pérez, obviamente, eres un individuo, ¿no es cierto? Un individuo. Pero para la ley, o sea, el estatus legal que tú tienes es persona natural. ¿No? Tú, Juan Pérez o Juana Pérez, eres una persona natural. Y bueno, eso también por obvias razones, ¿no? No eres un animal, no eres una maquinaria, un equipo, sino eres una persona de carne y hueso, una persona natural. Ahora, si tú creas una empresa, decides crear una empresa, entonces lo que estás haciendo es crear otra entidad. Ya es como que tú tuvieses un hijo, ¿no? O de repente, pues como que tú, eh, claro, o sea, cuando uno tiene un hijo, lo que está haciendo es crear otra persona natural. Pero si tú creas una empresa, estás haciendo otra entidad que ya no se puede llamar persona natural, pero es otra entidad, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cómo se llamará esa otra entidad? Persona jurídica. Entonces, repito, Juan Pérez crea una empresa, ¿no es cierto? Y como Juan Pérez es una persona recontra creativa, entre comillas, no se le ocurre mejor idea que a su empresa, ¿qué le va a poner? Él le va a poner a su empresa Juan Pérez IRR. Juan Pérez IRR. Mira, el asunto de IRR, dejámoslo por un momento. Yo te voy a explicar eso después. Simplemente enfoquemos por ahora la empresa. O sea que ya se formó la empresa. Ahora, la empresa se va a llamar persona jurídica.
porque no fue generada directamente por los seres humanos, sino que estos la pueden generar por una ley, por una norma, por un aspecto jurídico justamente, ¿no? Entonces tenemos persona jurídica. ¿Tú tienes una idea? Ya, entonces, la persona natural eres tú y la persona jurídica es la empresa. Ahora, si son dos entidades diferentes, ya no importa que la empresa tenga tu nombre, no importa que de repente tú seas el único dueño, de repente es la única persona que trabaja ahí, ya tú eres el único que va, ya, pero no importa. Tú eres una entidad y la empresa es otra entidad. Entonces, dicho esto, supongamos que la empresa se saca un préstamo a nombre de la empresa de 100.000 soles para comprar maquinarias, pero lamentablemente no se ha logrado pagar todo, sino solamente se ha pagado 60.000. Los otros 40.000 son deuda. Cuando el banco quiera cobrar esa deuda, ¿a dónde tendría que ir a cobrar? ¿A la empresa Juan Pérez o al domicilio del señor Juan Pérez? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A dónde se va? ¿Al local de la empresa o a la casa de Juan Pérez? Claro, se va a la empresa, ¿no? ¿Y por qué no se va a la casa del señor Juan Pérez? ¿Alguna idea? No se va a la casa del señor Juan Pérez es porque es otro ente, ¿no? La empresa fue la que sacó el préstamo. No fue Juan Pérez que sacó el préstamo pues, para comprarse una cocina, un refrigerador, no. Sacaron un préstamo para que la empresa obtenga maquinaria. Entonces, si llegara al punto de hacer una cobranza coactiva es cuando ya se cobran por la fuerza, ¿no? Van al local y se llevan todo lo que encuentren. Entonces, si llegase el caso de hacer una cobranza coactiva, ¿el banco a dónde iría? A la empresa, porque la responsabilidad está limitada a la empresa, a los bienes de la empresa, de repente algunas cuentas de ahorro que tenga la empresa, etcétera. No me pueden cobrar a mí como a pesar de que yo sea el único dueño. ¿Se entendió? Ya, así funciona. Por eso cuando alguien tiene una iniciativa, un emprendimiento, como le dicen ahora, se recomienda crear una empresa, así con todas las formalidades del caso. ¿Para qué? Para si se diera el caso que la situación no va bien, entonces no perjudiques tu patrimonio personal, sino solo lo que se ha puesto en la empresa. ¿Sí? Bien, entonces estamos claros ya, ¿no? Persona natural, persona jurídica, responsabilidad limitada e ilimitada. Entonces, por ahora, ¿no? Hay una sección que después te voy a explicar, pero por ahora diríamos que en general la empresa o las empresas tienen responsabilidad limitada, mientras que los individuos, las personas naturales tienen responsabilidad ilimitada. Entonces, cuando tú te endeudas como individuo y te van a cobrar, ahí sí van a tu casa y se llevan todo. Pues. No es que tú digas, no, solamente el monto que me endeudé. No. Proporcionalmente a lo que tienen que cobrar, se llevan todo, hasta el gato que está en tu casa. Porque tu responsabilidad es ilimitada. En cambio, la empresa está limitada a la aportación. Bien, entonces, si esto se entendió, motivo, lo más es fácil, ¿por qué? Porque acá en la PPT te hablan de la EIRL y la SRL. ¿Qué es la IRL? Lo que ya te acabo de explicar. Un solo propietario. ¿Y qué es la SRL? Es lo mismo, pero ya no es de un único propietario, sino son dos, son tres, hasta 20. En este caso se habla de socios, ¿no? Hasta 20 socios. Y luego tienes las sociedades anónimas,
¿no? O sea, que otro tipo de empresa, así como hay por acá, ¿no? Hay IRL, ISRL, entonces también hay las sociedades anónimas. Sociedad anónima que puede ser abierta, que es quizá el caso más común, o la cerrada, ¿ya? Abierta o cerrada, decíamos, ¿no? La famosa SAC, cerrada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la abierta y la cerrada? Bueno, en realidad partamos de la coincidencia, ¿no? La coincidencia es que ambas emiten acciones, entonces la compra y venta de propiedad se hace a través de acciones. Profe, ¿qué cosas son las acciones? Son documentos, son papeles que justamente acreditan parte de la propiedad. Y claro, esos papeles usualmente se intercambian en la bolsa de valores, ¿ya? Cuando es una sociedad anónima abierta, pero también se puede hacer directamente entre las personas, pero esto sería ya una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué se le llama abierta? Porque cualquiera puede ser parte, ¿no? O sea, yo compro acciones, por ejemplo, de Microsoft o compro acciones, por ejemplo, de Facebook. Y el dueño de Facebook es Mark Zuckerberg. De repente no saben ni quién soy. O bueno, de repente les pide a sus asistentes que verifiquen en toda la base de datos de Facebook y al toque sacarán quién soy, ¿no? Pero en principio no sabe quién soy y no le interesa saber quién soy. Pero lo que sí le interesa es que ponga plata en su empresa. Por eso ellos captan cualquier inversionista, ¿no? Es abierto a todos. En cambio, en la cerrada, mira, acá en Perú se suele utilizar para los grupos familiares, ¿no? Tú has visto que varios grupos empresariales peruanos son familiares, ¿no? Entonces, en el caso de la cerrada, no se venden las acciones en la bolsa, sino, repito, se compran y venden solo entre sus miembros. Entonces, te digo que acá lo utilizan grupos familiares para qué? Para evitar justamente la presencia de otros inversionistas u otros compradores. Entonces, ya yo soy el papá, entonces las acciones las tiene mi hijo, las tiene mi sobrino, las tiene mi cuñado, las tiene mi esposa, las tienen mis nietos, etcétera. ¿Sí? Entonces está acotado, está cerrado, justamente su nombre lo dice, está cerrado a un determinado grupo o un determinado sector de personas, ¿sí? En cambio, la IRL y la SRL, eso no se compra por bolsa de valores, ¿no? Simplemente, cuando constituye la empresa y si por ahí quieres cambiar de propiedad, bueno, se hace un traslado y ya está, ¿no? Pero nada más. En cambio, la IR, la sociedad anónima, sí. Listo. ¿Alguna consulta sobre esto? A ver, por acá hay una pregunta, dice. Si la empresa cae en bancarrota, ¿quién paga el préstamo? Ya mira, en principio nadie, ya en principio nadie. Entonces, claro, tú dirás, profe, ella bacán, entonces creo mi empresa, la hago quebrar, luego creo otra empresa, la hago quebrar. Bueno, en realidad la idea no es esa, ¿no? La idea es proteger el patrimonio personal de la gente, o sea, sus propiedades personales, de tal manera que la gente tenga incentivos a crear empresas, ¿no? O sea, generar incentivos, no desincentivos. Pero bueno, como tú sabes, pues lamentablemente, como se dicen por aquí en Perú, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, con los años, claro, ha ocurrido que algunos malos empresarios, malos inversionistas, han aprovechado esto de las sociedades anónimas, o bueno, con mayor razón, ¿no? La IRL, la SRSA, en general han aprovechado este tema de la responsabilidad limitada para incumplir sus compromisos, ¿no? Por ejemplo, había hace muchos años
broadcaster muy conocido, pero no creo que ya ustedes no lo han conocido por la edad, que era el llamado del Genaro Delgado Parker, ¿no? Dueño de Canal 5. Entonces ese señor se le acusaba justamente de eso, ¿no? Que él permanentemente creaba empresas, se endeudaba, no cumplía con los trabajadores, a veces ni siquiera cumplía con los bancos y desaparecía, ¿no? Porque claro, en Perú hay libertad de empresa, o sea, tú puedes crear las empresas que creas necesarias, ¿no? Entonces puedes cerrar una empresa, abrir, cerrar, abrir y así sucesivamente, ¿no? Y claro, ya cuando las autoridades han detectado estas malas prácticas, también un poco para balancear la cosa, han creado lo que se llama responsable solidario. ¿Qué significa? Que si hay una deuda, por ejemplo, en una empresa, entonces, por ejemplo, los propietarios, incluso el gerente general, pasan a ser parte también de esa responsabilidad, ¿sí? Pero eso es algo, digamos, relativamente reciente y algo que se hace justamente para evitar, pues, que le sigan sacando la vuelta a la ley, ¿no? O sea, como que eso es algo ya que le han agregado. Pero en principio funciona como les he explicado. O sea, la responsabilidad se limita a la empresa. Claro, los bancos tampoco son tontos, ¿no? Van a agotar siempre todas las vías para que les puedas pagar hasta que llegues a ese punto. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Listo, entonces creo que estamos claros, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la función de producción. Vamos a analizar la producción en la empresa. Ya este ya es un modelo, ¿no? No son tanto solo conceptos, pero vamos a, digamos, para entenderlo más fácilmente, vamos a centrarnos en el caso de una empresa productora de bienes. Es una empresa que elabora bienes. Pero bueno, en general también puede ser para servicios, ¿no? Sino que lo otro es un poco más fácil de explicar, poner ejemplos, etcétera, ¿no? Ahora, la función de producción, yo les dije en una clase anterior, es una representación matemática, ¿no? Y que en este caso sería lo siguiente, ¿no? Esta función de producción, ¿qué me dice? Me dice que Q, o sea, la cantidad de unidades producidas, o la cantidad de producción Q está en función, esta F significa está en función de los factores productivos. Cuando decimos que está en función, no, básicamente se refiere a que depende de, está en función. Depende de qué cosa, los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Ah, tienes el trabajo o labor, tienes el capital, tienes la tierra, etcétera, ¿no? Y bueno, acá también han agregado otro factor, que sería la letra H, el capital humano. Aunque bueno, sobre eso sí no hemos hablado mucho, ¿no? Pero el capital humano se refiere a las capacidades, las habilidades que tienen los seres humanos, que tienen los trabajadores. Y bueno, habilidades que uno va desarrollando en el tiempo a través de la educación, la formación, la capacitación y también la experiencia, ¿no? Todo eso va desarrollando tu capital humano. Y esto se cumple, pues, esta relación de Q, que es función de N, K, L y H, se cumple dada una cierta tecnología, ¿no? La letra A significa esa tecnología, dada una tecnología. Ahora, todo esto para, digamos, para abreviarlo o para, digamos, explicarlo de una manera un poco más fácil, todo esto lo vamos a simplificar, ¿eh? Y vamos a hablar de largo plazo y corto plazo. En el largo plazo, vamos a decir que Q es una función de K y de L, ¿no? O sea, vamos a solamente dejar K y L, ¿no? De todo lo que está a la derecha, K y L.
sea, más de uno, ¿no? En este caso, dos. Los dos son variables, o sea, tanto el capital como el trabajo pueden cambiar. Y para el largo plazo, que es básicamente, bueno, para el corto plazo, que es básicamente lo que vamos a analizar, la teoría nos dice que si por lo menos uno de los factores permanece constante, entonces estaríamos en el corto plazo. ¿Sí? Pero, claro, si yo ya tengo dos nomás, ¿no? Porque, digamos, eh, él, o sea, de todos los que había en principio, ¿no? Ahora solamente hay dos. Entonces, si uno es constante, se entenderá que el otro es variable, ¿no? Concretamente, Q podría ser función de K y L sería constante. Esta rayita significa que es constante. O Q podría ser función de L y ser más bien K constante. Entonces, si vamos a lo que dice la teoría, ambas formas serían válidas. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar, o lo que usualmente se acostumbra a trabajar, es con esto, ¿no? O sea, nosotros vamos a trabajar con un Q que es función de L y un K constante. ¿Sí? Eso es, digamos, lo más habitual, porque nos facilita ver, digamos, las decisiones de contratación. Nos ayuda a ver cuántos trabajadores necesito, ¿no? No es que es lo único que va a cambiar, o sea, según contrate menos trabajadores o más trabajadores, tendría un resultado en la producción. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, en conclusión, vamos a trabajar con corto plazo, Q, que es función de L y K constante. Entonces, bueno, a partir de esto, a partir de que conocemos la producción, a partir de que sabemos el número de trabajadores, tú, si por ejemplo, de acá a unos años, ¿no? A ti te ponen a administrar la producción de una empresa, cosa que generalmente se le suele dar a los ingenieros. Entonces, tú tendrías que ver, ¿no? Allá, ¿qué otros datos necesito para manejar bien la empresa? Entonces, esos datos son los llamados indicadores de eficiencia. Y los indicadores de eficiencia son dos. Son el producto marginal y el producto medio. Indicadores de eficiencia, ¿no? Entonces, repito, tú ya tienes la producción total, conoces el número de trabajadores, etcétera. Entonces, digamos, para ya analizar mejor a la empresa, utilizaría el producto medio y el producto marginal. Ahora, ¿qué es el producto medio? Bueno, su mismo nombre nos está diciendo, ¿no? El producto medio es un promedio de producción. Ya es digamos, también se le conoce como la productividad, ¿no? Cuando queremos medir la productividad de una empresa, haríamos esto, ¿no? Q entre N, el promedio de producción. Mientras que cuando hablamos de producto marginal, la palabra marginal equivale a adicional, ¿ya? Marginal, adicional. Entonces, ¿qué quiero saber? Quiero saber la producción adicional generada por una unidad adicional de factor variable, dice la teoría, ¿no? Pero para hacerte sencilla la cosa, en este caso estamos hablando de trabajo, ¿no? Entonces será la producción adicional por una unidad adicional de trabajo. O dicho más fácil aún, quiero saber cuánto aporta el trabajador adicional, cuánto aporta el nuevo. Aporta en términos de producto, lógicamente, ¿no? A ver, pongamos unos ejemplitos numéricos facilitos nomás, ¿ya? Solamente para reforzar. Por ejemplo, si yo te digo que en una jornada, vamos a poner en una semana,
Bueno, ya depende también, ¿no? ¿Dónde está ubicado el país? De repente los chinos serían un día, pero bueno, ya, nosotros en una semana. Supongamos que en una semana se ha producido 100 unidades y esto se ha logrado con 5 trabajadores. Entonces, si yo quiero saber cuánto produce el trabajador en promedio, ¿qué debería hacer? Debería dividir 100 entre 5, ¿no es cierto? Y ya está, el ejemplo sería 20. ¿Sí? Ahora, si la siguiente semana ya no hay 100 trabajadores, sino hay, perdón, si en la siguiente semana ya no se hacen 100 unidades, sino se hacen 130, y ya no hay 5 trabajadores, sino hay 6, entonces, ¿cuánto aportó en términos de producto el trabajador adicional? Uno más que yo contraté, ¿cuánto de producto adicional generó? A ver, díganme ustedes. Si 5 hacían 100 y 6 hacen 130. Entonces, ese nuevo que contraté, ¿cuánto ha agregado? Claro, ha agregado 30, ¿no? Entonces, el producto medio en este ejemplo sería 30. Muy bien. 30 que 30 unidades, ¿no? ¿Se entendió? Ahora tú dirás, profe, ¿qué cosa es esos símbolos ya? Lo que pasa es que, como tú quieres saber cómo varía Q cuando varía N, lo que tendrías que hallar es la variación de Q sobre la variación de N. Sobre todo para motos grandes, ¿no? Como estos motos son pequeños, son casi al ojo, ¿no? Pero para repente para valores más grandes o de repente si hubiese para más periodos, ¿no? Entonces, pero lo que has hecho es lo mismo que estoy poniendo en la fórmula, pues entonces ya, ¿cuánto varió Q? Varió 30, porque estaba 130, ahora está 100. ¿Cuánto varió el trabajador? Ya, uno, ¿no? Entonces, ahí es fácil, ¿no? Ahora, lo que está en la PPT, bueno, ahí eso es correcto, aunque no sé si para un nivel preuniversitario, pero ahí creo que alguien se emocionó y les puso derivadas parciales, ¿no? Pues claro, yo puedo, si yo quiero saber el producto marginal, también puedo derivar la función de Q respecto de N, ¿no? Pero para eso tendría que tener la función y para eso tendría que saber derivar y para eso ya tendría que estar un poquito más avanzado. Y si estuvieras más avanzado ya no estarías aquí, pues, ¿no? Estarías en la uni. Así que eso lo vamos a dejar ya para después. Simplemente por ahora quiero que entiendas que el producto medio es el promedio y el producto marginal es el producto adicional. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, te sirve para ver justamente la situación de la empresa, ¿no? Ahora, si ya lo quieres ver gráficamente, tendríamos esto de acá, ¿no? Tendríamos esto. Mira, vamos a, bueno, por acá creo que tenía otra. Mira, esta, ¿no? Pero mira, acá hay dos gráficas, ¿no? Vamos a centrarnos en principio en la gráfica de abajo. O sea, por ahora no te preocupes de lo que está arriba, solamente mira la gráfica de abajo. Entonces, en la gráfica de abajo tienes el producto marginal y producto medio. ¿Cuál es producto marginal? Color marrón. ¿Cuál es producto medio? Color azul. Entonces, si te das cuenta, el producto marginal crece, así como un pico más alto, ¿no? Llega a este punto, al punto máximo, a este punto le vamos a poner punto A, y luego a partir de ahí empieza a decrecer. Crece, llega a un punto máximo y luego empieza a decrecer. Entonces, lo primero que queremos preguntar o que queremos saber o que te podrían preguntar en el examen es ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué
va a decrecer. ¿Por qué no sigue creciendo? Y bueno, la respuesta es muy simple. El corto plazo. No te olvides que estamos trabajando en el corto plazo. Y en el corto plazo, el capital va a ser constante. Nos dijimos que íbamos a trabajar con la versión L variable, K constante. Y si el capital es constante, entonces, ¿qué pasa? Bien simple. Pasa que yo siempre tendré la misma maquinaria, pero cada vez más personal, ¿no? O sea, conforme voy contratando gente, o sea, yo solamente puedo hacer eso, ¿no? Contratar o despedir. Pero en este caso, como estoy avanzando, los voy contratando. Entonces, conforme yo contrato personal, en principio, este personal tiene todas las maquinarias, herramientas, equipo disponible para su producción. Por ende, cada producción adicional es mayor, ¿no? Va creciendo, va creciendo. Pero llega un punto en el cual esto ya no es así, porque el capital empieza a saturarse. O sea, es poco capital respecto a muchos trabajadores, ¿no? O sea, relativamente. Entonces la producción adicional ya no crece, sino decrece, empieza a decrecer. Sigue siendo positiva, ojo, siguen aportando algo más, pero cada vez en menor cantidad. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto que vamos a llamar C. ¿Verdad? Este llamaremos B, está bajando y bueno, el que yo te digo sería C, es el de acá. Hasta este punto que vamos a llamar C. Cuando tú has contratado cierta cantidad de trabajadores, bueno, en este ejemplo otro, ¿no? Con los cuales has llegado a ese punto, entonces quiere decir que hasta ahí deberías tú contratar. ¿Por qué? Porque ahí en el punto C, no vamos a poner acá, A, B y C, en el punto C, tu producto marginal es cero. ¿Y qué significa que el producto marginal sea cero? Bueno, significa que la producción adicional, o perdón, el trabajador adicional no genera ninguna producción adicional. O sea, yo contraté uno más, pero ya no produce nada más. Entonces, hasta ahí debo contratar, pues. ¿Ya para qué voy a contratar más? Ahora, si a pesar de esto, la empresa sigue contratando más gente, entonces no solamente es que el trabajador nuevo no aporta nada, sino que incluso perjudica a los que ya están trabajando. Y eso podemos observarlo aquí, porque si tú sigues contratando un trabajador 9, trabajador 10, trabajador 11, entonces esto seguiría bajando y se convertiría en negativo. ¿Entienden? Entonces, trabajar de C en adelante está descartado. ¿Sí? Entonces, un poco resumiendo hasta lo que hemos visto. En el punto A, tienes que el producto marginal del trabajo es máximo. Ahora, en el punto B, ¿qué tienes? En el punto B tienes que el producto marginal coincide con el punto medio, ¿no? O con el producto medio, perdón. Y el producto medio es máximo, ¿no? Si te das cuenta, también es como una montañita, pero más pequeña. Es como una V que estuviera invertida. Entonces, el punto máximo va a ser justamente en la B, punto de producto medio máximo. Y en el caso de C, bueno, ya comenté, ¿no? El producto marginal, cero. Eso si lo vemos punto por punto. Ahora, si lo vemos por zonas, por regiones, ¿no? Por etapas, se diría en este caso. Entonces, vamos a tener la etapa 1, no sé por el otro color. A ver. Vamos a tener la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3.
¿Cuál va a ser la etapa uno? Desde el principio hasta B. Ojo, no hasta A, es hasta B. Ya he visto por ahí algunos libros, no el de acá, pero por ahí vi de otras instituciones que le ponían hasta A. No está mal, es hasta B. Luego tiene de B a C, la etapa 2. Y de C en adelante, la etapa 3. Eso es, ¿no? Ahora, ¿por qué el producto medio tiene esta forma? Bueno, date cuenta, ¿no? En la etapa uno, ¿quién es mayor? ¿Producto marginal o producto medio? A ver, ¿qué dicen ustedes? Así al ojo nomás, no es tan complicado. En la etapa uno, ¿quién es mayor? Para cualquier cantidad de trabajadores, ¿no? Bueno, salvo el último, ¿no? Claro, el marginal, ¿no? Entonces, en la etapa uno, es fácil observar que el producto marginal... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El producto marginal es mayor que el medio, ¿no es cierto? Y si el producto marginal es mayor que el medio, entonces quiere decir que cada trabajador nuevo que contrato produce más que la media, ¿no es cierto? Entonces, si cada trabajador nuevo que contrato produce más que la media, entonces obviamente la media va a crecer, ¿sí? Entonces, porque claro, pues no ves que cada uno que llega es más productivo que la media, entonces cuando voy calculando otra vez, la media va a ser mayor. Por eso va creciendo y va creciendo hasta que llega a un máximo, ¿no? Ahora, en la etapa 2 pasaría lo contrario. En la etapa 2 quien va a ser mayor es el producto medio, ¿no es cierto? El marginal va a ser menor que el medio. Entonces, esto quiere decir que cada trabajador del contrato produce menos que la media y por eso la media decrece, ¿no? Esto también lo puedes observar en la imagen. En el 2 producto marginal es menor que el producto medio. Ah, bueno, acá nos faltaría poner, ¿no? Que el producto medio, en realidad primero crece, ¿no? Primero crece. Bueno, está ahí adelantando. Crece. Llegará al máximo en B, pero acá va creciendo. Y acá más bien, ¿qué pasaría? Decrece. Ya, y en la 3 el producto marginal es negativo. Eso tienes que saber, pero claro, tú sabes que a mí no me gusta que te memorices, ¿no? Quiero que entiendas por qué se comporta así. Y es lo que te he explicado. Ahora, con todo lo que te he dicho, si tú tuvieras que decidir hasta qué zona contratar, hasta qué zona contratar, ¿qué zona escogerías? ¿Uno, dos o tres? Ah, díganme ustedes.
A ti te ponen de gerente de producción. Muchas veces los ingenieros van ahí a ese trabajo, ¿no? ¿Qué zona escoges? ¿Uno, dos o tres? ¿Y por qué? ¿A quién se anima? Dos, dice su compañero. A ver, ¿qué dicen los demás? Uno, dicen por acá. Ya, nadie dice tres, ¿no? Porque ya, pues ya te he explicado que tres está vetada. ¿Para qué va a contratar a alguien que no produce nada, ¿no? O que produce muy poquito. O, no, ni siquiera hay poquito, sino negativo, ¿no? Afecta a la producción del sistema. Y entonces está entre uno y dos. Entonces, mira, muchas veces los alumnos dicen uno porque evidentemente los trabajadores son altamente productivos, más que la media, ¿no? Pero, ¿sabes por qué va a ser dos? O sea, la respuesta es dos. Pero te quiero explicar por qué. Porque no te olvides que Q es función de L, ya. Pero para el modelo, bueno, creo que esto no lo había dicho, ¿no? Pero aprovecho de decirlo ahora. Para este modelo, el objetivo principal de la empresa es hacer que la producción sea máxima. O sea, este modelo supone, repito, que el objetivo de la empresa es hacer que la producción sea máxima. Ahora tú dirás, profe, pero no se supone que lo que busca la empresa es maximizar la ganancia, sí, pero esos tendríamos que verlo más adelante, ¿no? En principio vamos a maximizar la producción. Que eso te lleve más ganancia, ya, eso es otra cuestión. Pero hoy queremos eso. Ahora, en la realidad, profesor, ¿esto pasa? Sí. ¿Sabes dónde pasa? Pasa en las empresas exportadoras. Porque cuando tú exportas te piden una cierta cantidad y no puedes producir menos de eso. Entonces, si están pedidos 100.000, tienes que llevar 100.000. No puedes llevar uno menos, dos menos, no. Exacto. Entonces, tú vas a contratar personal, sea más productivo que la media o menos productivo que la media. No importa. La cuestión es que aporten a la producción total. Si la media es 20 y el trabajador nuevo produce uno, ya no importa, pues ya es recontra ineficiente, pero algo me está aportando a lograr mi objetivo en base a la producción. Cuando ya no aporta nada, ahí sí le digo chao. ¿Se entendió? Entonces, si estamos en la etapa uno, tendremos que contratar para pasar a la 2. Y si estamos en la etapa 3, tendremos que despedir para pasar a la 2. Eso es si hablamos de zonas. Ahora, si hablamos de puntos, el punto sería el C. ¿Por qué? Porque del punto C se logra la máxima producción. Profe, ¿y usted cómo sabe eso? Bien simple, pues. Si ya contratar más gente ya no puedo agregar, ya no me agrega nada de producto, entonces, ¿cómo podría seguir creciendo la producción total? Profe, eso no me queda claro. Ya mira, ahora sí vas a ver la gráfica de arriba y con eso te va a quedar muy claro. Si ves la gráfica la de arriba es la de producción total. Y efectivamente, del punto C, ¿qué pasa? La producción es máxima, del punto C, Q es máximo, ¿no? Más adelante esto empieza a caer otra vez, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la gráfica de producción total y la gráfica de producto medio marginal coinciden, ¿no? Acá también, pues, por ejemplo, tendrías una etapa uno, acá tendrás la etapa 2 y así, ¿no? Y bueno, por acá la etapa 3 que ya sabes que no lo vas a usar. Entonces, en la etapa uno va desde el origen hasta B, te dije, ¿no? De etapa 2 de B a C y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se va a llamar el punto A en este caso? Se va a llamar punto de inflexión. ¿Por qué de inflexión? Ah, porque aquí cambia la forma de la gráfica. Al principio crece cada vez más con mayor pendiente, luego sigue creciendo, pero cada vez menos con menor pendiente. Porque claro, la productividad ya está cayendo, ¿no? Ahora, el punto B se va a llamar se va a llamar óptimo técnico. ¿Por qué óptimo? Ah, pues porque justamente acá se logra la mayor productividad en promedio. Se logra la mayor productividad, lo cual no significa que se logre la máxima producción total. ¿Dónde se logra la máxima producción total? Ya dijimos en C.
pero C se conoce como máximo técnico, que ya te dije acá la Q es máxima, ¿no? Q máximo. Y esto es lo que tienes que saber. Listo, ¿alguna pregunta sobre esto o alguna duda? Muy bien. Entonces solamente nos faltaría hablar de los costos. Mira, algo rapidito. Cuando hablamos de de la producción, al producir se generan costos. Los costos pueden ser fijos o variables. Los fijos no dependen de las cantidades que produces, los variables sí. Por ejemplo, el alquiler no depende de cuánto hago, ¿no? Si yo alquilo un local por 5.000 soles para producir camisas, haga una, haga 10 o haga 100, eso me van a cobrar. En cambio, la tela para las camisas sería un variable, porque compraré una tela para 10, más tela para 100, más tela para 1.000. ¿Cierto? Eso es en general. Ahora, para el modelo, ¿cuál sería el costo variable? Los trabajadores, ¿no? ¿No ves que es lo único que puedes comprar, contratar y despedir? Entonces multiplicaré el salario, que es W, por el número de trabajadores y ese sería mi variable. Y bueno, finalmente, si yo todo esto divido entre Q, es costo total entre Q, costo fijo entre Q, costo variable entre Q, me queda esto. Costo medio sería la sumatoria de costo fijo medio y costo variable medio. ¿Qué es costo medio? Es el promedio de costos. Así como hay producto medio y costo medio, ¿no? Promedio de costos, costo total de negocio. ¿Qué es costo marginal? Ya, igual, así como hay producto marginal, hay costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Es el costo adicional de producir una unidad más. O sea, variación de costo total entre variación de... Bien, jóvenes, no sé si alguna otra consulta. Ya, estas son las claves, ¿sí? Cualquier consulta lo estaríamos viendo la próxima semana. Hasta luego.